Pa para pa 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 para pa 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 para pa pa. Muy buen día a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la sección de 10 minutos de café psicoanalítico. Les saluda el doctor Gerardo y el día de hoy nuestro tema es las diferencias entre personalidad y psicopatología, o entre estructura y o personalidad y la enfermedad, crisis o psicopatología. Siempre hay una confusión cuando hablamos de estructura o de enfermedad o de personalidad y psicopatología. ¿Por qué razón? Pues porque se llaman igual. El problema de la confusión entre estructura, enfermedad y síntomas es que se llaman de la misma manera. Sin embargo, hay unas grandes diferencias o una gran diferencia hablar de estructura y personalidad, que es cuando hablamos de la normalidad, de la funcionalidad de la persona o de la sanidad al fin de cuentas. Y cuando hablamos de enfermedades, crisis o psicopatología, estamos hablando ya de la patología como tal, la enfermedad mental y la angustia como tal. La angustia es el síntoma de toda enfermedad o de cualquier enfermedad, es el síntoma principal. Entonces, hablar de enfermedades, crisis o psicopatología es hablar de las enfermedades mentales como tal, y hablar de estructura y personalidad es hablar de la normalidad o la sanidad de la persona. De una persona sana hablamos de estructura, de una persona enferma obviamente hablamos de enfermedad. Esto está muy claro hasta que ya llegan los nombres. La neurosis obsesiva tanto es estructura o personalidad como también enfermedad y síntomas. Entonces hay una estructura neurótica obsesiva, hay una enfermedad neurótica obsesiva y hay síntomas neuróticos obsesivos. Aquí la diferencia es decir que cuando hablamos de estructura y personalidad estamos hablando de rasgos, y hablar de enfermedades es hablar de síntomas. Aunque se llaman igual, decir estructura obsesiva, decir enfermedad obsesiva o síntomas obsesivos, pues por esa razón viene la confusión. Y no solamente de la neurosis obsesiva, sino de todas las enfermedades, de todas las estructuras que tienen el mismo nombre. Neurosis obsesiva, o neurosis histérica, neurosis fóbica, o psicosis, border, psicopatía, perversión sexual, perversión social. De los dos lados vamos a encontrar el mismo nombre. Entonces, bueno, ya sabiendo esto, bueno, igual, estructura psicótica también se va a llamar enfermedad psicótica o crisis psicótica y por lo tanto síntomas psicóticos. Estructura border también es diferente a la enfermedad border y a los síntomas border. Estructura o personalidad psicopática, o sea, los psicópatas. Una cosa es la personalidad, otra cosa es la crisis o la enfermedad psicopática y los síntomas psicopáticos. Y también los rasgos psicopáticos son otra cosa diferente, es decir, los rasgos border también es algo diferente a los síntomas. Decir rasgos psicóticos también es muy diferente a decir síntomas psicóticos. Bueno, y por último, la perversión o la estructura perversa. También, bueno, el otro lado de la crisis perversa, enfermedad perversa y síntomas perversos. Tanto la perversión sexual como la perversión social. Entonces, bueno, sabiendo de que se llaman igual, bueno, hacer la gran diferencia. Y bueno, recordarles un video que también se hizo de cómo se desarrolla la estructura, la personalidad y la patología, el desarrollo y psicopatología de la personalidad o de la estructura. También hicimos un video anteriormente que también puede complementar este video de las diferencias. Entonces, bueno, ahora sí, de cada una de ellas. Bueno, también hablar de enfermedad, de crisis o de psicopatología, estamos hablando de terapia. Toda persona que va a terapia va porque tiene una enfermedad, una crisis o una psicopatología. Ninguna persona va a ir a terapia por tener una estructura, una personalidad o rasgos de ninguna de ellas. Entonces solamente hablamos de patología cuando hablamos de neurosis, de psicosis, de border, de psicopatía. Estamos hablando de este lado, ¿no? De enfermedades y sus síntomas.
y es cuando las personas van a terapia. Entonces, bueno, iniciemos con la primera, que es la neurosis obsesiva o la obsesión, que los rasgos, bueno, la estructura de la neurosis obsesiva va a tener rasgos obsesivos, como sería la limpieza, el orden o el control. Dejan de ser solamente rasgos y no generan ninguna angustia, y por lo tanto se considera parte de la normalidad o de la funcionalidad de la persona. Hablar de enfermedad obsesiva o de neurosis obsesiva o de TOC es hablar ya de síntomas obsesivos o los síntomas compulsivos, que ya sabemos cuáles son. La neurosis histérica o la personalidad histérica o neurótica histérica, hablar de rasgos histéricos son las personas o sus características de hablar mucho, de pensar en el romanticismo, de la combinación de los colores, de la parte estética y la parte del cuerpo, la importancia del cuerpo. Bueno, estamos hablando de rasgos, parte de la normalidad, y ya hablar de una enfermedad histérica o de una neurosis histérica, ya estamos hablando de síntomas histéricos, que son los síntomas conversivos que ya conocemos y ya hemos hablado de ellos. La estructura neurótica fóbica o la neurosis fóbica, como estructura, sus rasgos van a ser todos los miedos, el tenerle miedo a algo, una persona muy miedosa tiene esta personalidad neurótica fóbica o fóbica, pero cuando se convierte en psicopatía, ya estamos hablando de neurosis fóbica, estamos hablando de agorafobia, claustrofobia, y bueno, todo lo referente al espacio. Continuando con las personalidades, estamos hablando de la personalidad psicótica, que va a haber rasgos psicóticos dentro de la normalidad. No entender las metonimias y las metáforas, tanto puede ser del doble sentido, de la poesía, de las artes, y también el decir todo lo que piensan es un rasgo psicótico. Y hablar de enfermedad psicótica y de síntomas psicóticos es hablar de alucinaciones y delirios. Por lo regular, la persona se enferma de su estructura, lo que quiere decir, un neurótico por lo regular se va a enfermar de una neurosis, un neurótico obsesivo se va a enfermar de una neurosis obsesiva, una estructura histérica por lo regular se va a enfermar de una crisis histérica, igual un psicótico, una persona con estructura psicótica, lo más seguro, o si se enferma, se va a enfermar de una crisis psicótica, y bueno, y así todos. Continuando con la personalidad border o la estructura border, los rasgos del border es no tener límites al hablar o al actuar. Hablar de la enfermedad border o la crisis border ya es hablar de síntomas border, que son los acting out y el actuar sin pensar. Bueno, entre otros tantos. La personalidad psicopática, se pueden tener rasgos de psicopatía, y esos son los daños menores que se le puede causar a alguien, pero ya hablar de una enfermedad psicopática, ya estamos hablando de delitos y crímenes, ya cosas serias, ya síntomas psicopáticos que no se van a poder quitar, ¿no? Cuando hablamos de rasgos psicopáticos o perversos, estamos hablando que estos rasgos son ocasionales, pero ya hablar de una psicopatología, estos ya síntomas ya son para siempre. La gran diferencia. Continuando con la estructura perversa sexual, estamos hablando de los rasgos perversos, que estos van a ser también ocasionales, que son los gustos sexuales cambiantes. Hablar ya de psicopatía perversa, o psicopatía perversa sexual, ya estamos hablando de filias y parafilias, también llamadas así, o anteriormente llamadas así, y ya son los síntomas como tal que siempre van a estar presentes en la actividad sexual del perverso. Y por último, la personalidad o estructura perversa social, que sus rasgos son estos rasgos perversos sociales, que sería el mentir o el manipular al otro. Bueno, obvio está que es a nivel ocasional, pero ya hablar de una crisis, una enfermedad perversa social, ya estamos hablando que estos ya son síntomas que siempre van a estar presentes, siempre la persona va a estafar y manipular al otro cuando se le presente la ocasión. Entonces, como ven,
la gran diferencia de decir estructura o personalidad y ya enfermedad o psicopatología. De que puede haber combinaciones de rasgos, digamos, una persona neurótica puede tener rasgos border o rasgos perversos, sí, en menor medida, siempre van a ser menos que los rasgos neuróticos. Un paciente psicopático, un psicópata puede tener rasgos neuróticos, sí, también es posible, pero los que van a predominar van a ser sus rasgos psicopáticos. Y bueno, sí puede haber combinaciones, al igual que puede haber combinaciones de síntomas. Una persona con psicosis, o decir, una enfermedad psicótica, puede tener síntomas fóbicos, sí es posible, pero siempre van a predominar, o la mayoría de esos síntomas van a ser psicóticos. Por esa razón se habla de psicosis. Entonces, bueno, también otra característica con respecto a la estructura y la personalidad es que estas personas, con cualquiera de estas estructuras, tienen una vida común, una vida normal, con familia, trabajo, problemas comunes y placeres comunes, que eso les va a seguir con su vida, y esto, tener una estructura o personalidad, no los va a llevar a terapia, ¿no? ¿Para qué van a ir a terapia si están sanos? Si no tienen síntomas o si no tienen angustia. Hablar ya de la enfermedad o de la crisis o de la psicopatología, por supuesto que es hablar de terapia, de que van a ir a terapia, van a tener un motivo de consulta, una conciencia de enfermedad, y por esa razón van a buscar una ayuda profesional. Y en la terapia, dentro de la terapia psicoanalítica, se va a tener dos objetivos. El primero de ellos es curar la enfermedad. Esta parte se tiene que quitar la enfermedad y los síntomas, y ya una vez que se hace esto, se pasa al segundo objetivo, que es mejorar la estructura, que es esta parte. Mejorar la estructura quiere decir que la persona sea lo más funcional posible en su vida social, que tenga esta sanidad o normalidad lo más posible para que, bueno, siga con su vida, no se enferme tan seguido o ya no se enferme si es posible, y continúe con una buena estructura funcional. Y como bien sabemos, la mejor estructura es la neurótica. Por esa razón Freud decía que los neuróticos son los que más existen, o hay más neuróticos que psicóticos o border, pues por lo mismo, porque es la estructura más funcional y es la que tiene la mitad de cualquier población. Pero a lo que se refería Freud es a la estructura, a la personalidad. No se refería a la enfermedad, de que hay más neuróticos como psicopatología. Bueno, ciertamente, porque hay mayor neuróticos con personalidad o con personalidad neurótica. Pero bueno, una gran diferencia, decir la sanidad, que es hablar de estructura y personalidad, y la enfermedad, y hablar de síntomas. Así que bueno, esta es la gran diferencia de hablar de estructura, personalidad y síntomas y de rasgos. El problema es que los cuatro se llaman igual, pero bueno, ya sabiendo esta diferencia, un lado de la sanidad, la estructura y los rasgos, y lado de la patología, ya las enfermedades y los síntomas. Así que muchas gracias por tu atención, esperemos le haya servido este video. Nos pueden recomendar más videos para poder hacerlos, si también les guste, que lo compartan, un like, un compartir, suscribirse a la página, nos ayuda mucho para crecer la comunidad y estar aquí vigentes en las redes sociales. Les recuerdo la página de la universidad, www.unifreud.com y las redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn, hay Café Psicoanalítico, Unifreud, hay YouTube y Facebook, todo donde nos vean, ahí también los invitamos a participar. Gracias y que tengan un buen día. Pa, pa, para, pa, 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 para, pa, 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 para, pa, pa.